Bueno, en este bloque vamos a presentar a Paula Moreno Mochi y a Rodrigo Cerda, investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, integrantes de un laboratorio muy particular. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por invitarnos. Juan. ¿Qué tal? Paula, contanos un poquito acerca del laboratorio de que ustedes forman parte y que tiene un rol muy importante en la salud de la población. Así ya le vamos a contar por qué. Perfecto. Bueno, nuestro laboratorio se llama LABACER, es un laboratorio de bacteriología certificado. Se encuentra en la Facultad de Bioquímica y bueno, nosotros tenemos diferentes líneas de investigación. Es un laboratorio que está certificado bajo las normas 9001, lo cual, bueno, tenemos un importante sistema de gestión de calidad ya incorporado y básicamente nuestras líneas de investigación se basan en la microbiología de los alimentos, poder investigar aquellas bacterias que son patógenas que pueden de alguna forma causar enfermedad en el hombre. Y también investigar su resistencia, ¿no? Que bueno, es un tema que cada vez tiene mayor importancia a nivel mundial. Bueno, hay un convenio muy particular que ustedes tienen con las carnicerías en la provincia de Tucumán y es un control, porque hay bacterias que pueden contaminar y que pueden enfermarnos, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, el programa de carnicerías saludables, que bueno, nosotros venimos trabajando ya hace un par de años, junto con, con el doctor Leota, que es el que lo inicia en la provincia de Buenos Aires. Es un programa que está basado en realizar un examen bastante importante, digamos, en lo que es la cuantificación de riesgo de las carnicerías y va acompañado de controles microbiológicos, ¿sí? Justamente para poder evidenciar de alguna forma qué bacterias están circulando y sobre todo poder determinar la aptitud de esa calidad de la carne y de los productos que salen a la venta. Rodrigo, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que puede transmitir la carne? Las enfermedades más comunes en todo lo que está relacionado con la bacteria E. coli. En la actualidad, digamos, tenés diferentes, por ejemplo, salmonelosis. Lo más importante que está enfocado más que nada en los estudios para la carne es el síndrome urémico hemolítico, que nosotros también somos un laboratorio de referencia a nivel, digamos, lo que es noroeste, en detección y aislamientos de este tipo de patógenos que producen estas enfermedades. Por otro lado, compartiendo con lo que dice mi compañera Paula, nosotros tenemos el estudio completo desde todas las partes, digamos, desde la elaboración, o sea, desde que comienza el criadero, digamos, del ganado, después viene lo que es la faena. Nosotros, aparte de nuestro laboratorio, hacer control a nivel provincial de todos los frigoríficos de acá de Tucumán, de tipo B o C. Después viene lo que es el control a nivel carnicerías y aparte también planteamos diferentes formas de capacitar a los operarios para evitar, digamos, justamente todas estas enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué? ¿De qué forma pueden prosperar estas bacterias? Estas bacterias, digamos, de por sí, la más característica, como te decía anteriormente, E. coli, están en el sistema La Escherichia coli, digamos, que es como muy conocida, la gente a veces se hace examen y aparece esta bacteria, ¿no? Tal cual. Es una bacteria que se encuentra de forma normal, digamos, en el intestino tanto del ganado como de las personas. El problema está cuando se encuentra un patógeno que no le hace nada justamente al ganado, pero sí en el momento que nosotros ingerimos esta bacteria nos puede producir la enfermedad. Diferentes enfermedades, no tan solo el síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo hacen cuando van a hacer estas revisiones, estos controles? ¿Avisan antes, son controles sorpresivos? ¿Y cuál es la primera reacción que tienen los propietarios de las carnicerías y los frigoríficos? Bueno, en realidad nosotros generalmente establecemos un convenio, ¿sí? Con alguna, por ejemplo, con la Dirección de Bromatología de un municipio. Nosotros hicimos un trabajo bastante importante que se hizo por primera vez en la provincia, en el municipio de Tafí Viejo. Y bueno, la idea nuestra siempre es poder formar un grupo que sea multidisciplinario, porque la seguridad alimentaria y la inocuidad alimentaria es un asunto de todos, porque intervienen los gobiernos, intervienen las industrias, los productores, y de cierta forma los consumidores, porque los consumidores tienen que estar preparados y tienen que saber a qué se enfrentan cuando consumen alimentos. Entonces, la idea de este programa es que es voluntario, es decir, invitamos a todas las carnicerías a participar de manera voluntaria, sin sanción, porque no somos entidad sanitaria, sino que nuestra idea es poder brindar de alguna forma herramientas para que ellos puedan ir trabajando a lo largo de la cadena de producción, justamente para poder lograr alimentos inocuos.
Ahora, hablando del síndrome urémico hemolítico, ¿no? ¿De qué forma se suele transmitir a los niños, ¿no? Que a veces es como más peligroso, que se dice que los niños no deberían comer, por ejemplo, hamburguesas. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad endémica acá en la Argentina, es un dato poco conocido y muy relevante. Aproximadamente tenemos unos 400 casos anuales, ¿sí? Si bien Tucumán no es una zona endémica, nosotros generalmente en las épocas de mucho calor tenemos entre 1 o 2 casos, pero al ser una enfermedad tan grave es muy importante poder prevenirla. Hoy por hoy no hay un tratamiento, entonces la mejor prevención es la educación y poder transmitir todas estas claves que están incluidas dentro de la Organización Mundial de la Salud, que son las 5 claves de inocuidad alimentaria para poder prevenirla. Como les comentaba Rodrigo, Escherichia coli, por ejemplo, es una bacteria que se encuentra formando parte del intestino de los rumiantes, entonces uno de los principales vehículos. Entonces, si bien al ganado no le produce la enfermedad, cuando en el frigorífico no se cumplen con las buenas prácticas de faena, esta bacteria tiene la particularidad de ir transmitiéndose a otras superficies o a otros tipos de, en realidad otros cortes de carne. Entonces, si las buenas prácticas no se cumplen en el frigorífico, pasan a la carnicería, es muy probable que desde la granja a la mesa esa carne contaminada llegue al consumidor. Hay una movida muy grande, ya se está haciendo muy grande, sobre todo en los pediatras, de que piden a los padres, sobre todo, que los niños menores de 5 años no consuman carne molida. Si bien por ahí el rango etario puede ir variando, hay niños que tienen 11 años y sin embargo pueden enfermarse, la principal prevención que podemos dar es, si bien el consumo a niños, que no consuman niños menores de 5 años, y si bien si hay un consumo, que se llegue a un buen punto de cocción. Esta bacteria se muere o se le elimina cuando tiene que llegar a 72 grados la carne. Claro. ¿Es más peligroso la carne o la hamburguesa casera que las comerciales? Porque todos los chicos quieren ir a estas marcas comerciales que están en pleno centro, ¿no? El problema está realmente justamente con la carne molida, porque cuando hay cortes enteros, generalmente la bacteria está en la superficie. Cuando ya está adentro o es otro tipo de bacteria. Al encontrarse en la superficie uno con un bife o algún corte grande, lo cocina por todos los lados y ya directamente se mueren, tal cual. El problema con la carne molida es cuando uno justamente pica toda esta carne, las bacterias que se encuentran en la superficie pasan a estar en el centro, o sea, distribuidas de forma azarosa, absolutamente. Exacto. Claro. Entonces, cuando uno cocina, tiende a hacerlo como un corte grande, superficie, y en el centro se encuentra crudo. Y ahí está el problema, donde la bacteria sigue viva y se sigue proliferando. Se supone que las grandes cadenas, hamburgueserías internacionales, miden la temperatura de estas carnes para que no se transmita la bacteria. Exactamente, sí. Sobre todo también, incluso, no solamente las casas de comida, sino que muchos productores de hamburguesas, hay un punto importante que es en la parte de la preparación del producto, ¿sí? Eso está preparado a otras temperaturas. La temperatura es siempre un factor muy predisponente para la multiplicación de las bacterias. Escherichia coli, una bacteria que crece en muchos sitios, o sea, y tiene mucha plasticidad. ¿Qué significa esto? Que puede estar dentro del intestino del rumiante causando, o sea, generando factores de virulencia o no, pero tienen esa particularidad de poder ganar y perder genes de resistencia de un momento a otro. Hay un reporte de la Red de Seguridad Alimentaria que justamente asocia los casos de diarrea aguda a consumo en el hogar. El 40% se da en el consumo en el hogar. Justamente por eso, porque las grandes cadenas digamos, de alimentos o bien de comida rápida tienen ciertos controles que nosotros en la casa no podemos tener, como por ejemplo nadie en la casa, somos muy pocos los que podemos tener un termómetro pincha carne para asegurarnos que en el centro de la hamburguesa, de la albóndiga, se ha llegado a 72 grados. Es difícil establecer a grandes rasgos y generalizar, digo, pero a nivel general, si lo podés hacer, ¿cómo se explica o cómo ven ustedes si se cuidan o no se cuidan los procesos dentro de los frigoríficos y carnicerías de Tucumán? Bueno, nosotros como laboratorio en realidad no nos quedamos simplemente en mandar un informe, sino que siempre hacemos un acompañamiento. Nosotros somos docentes de la
de la Facultad de Bioquímica, de la Cátedra de Bacteriología. Entonces, constantemente estamos realizando capacitaciones colectivas, capacitaciones individuales, justamente para poder reforzar todo lo referido a lo que son las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de la idea no es sancionar, sino promover estas buenas prácticas, ¿no? Yo vi unas actividades de ustedes, de las cuales de alguna manera participé, pero van al hospital de niños, van a las escuelas y les enseñan a los chicos un poco esto de cómo se realiza la contaminación cruzada, cómo se pierde la cadena de frío. De hecho, los niños son las personitas esas que transmiten todo. Entonces, el conocimiento a los padres. Exactamente. Entonces, ahí es donde uno tiene que enfocar, más que nada, de explicarles qué es lo que puede pasar, cómo se lleva a cabo una contaminación cruzada. A grandes rasgos, algunos ejemplos de contaminación cruzada que por ahí no sabemos y ahora nos vamos a enterar. Bueno, tenés dos formas diferentes, que es la contaminación cruzada directa, que es de un alimento y otro, generalmente es de uno crudo con alguno ya cocido o que se come directamente como ser una ensalada. Después tenés contaminaciones cruzadas indirectas, que es a través de una superficie, que es la más común justamente cuando compartís, por ejemplo, una misma tabla para picar. Picas primero la carne, no la lavas. La carne cruda, por ejemplo, y después pones la verdura ahí arriba. Y después, bueno, ahí se produce una contaminación porque generalmente las verduras que pica uno, para acompañar una carne es una ensalada y no tiene un proceso de cocción posterior. Entonces ya tenés una contaminación bastante importante, digamos. ¿También hay algo en cómo se guardan las cosas en la heladera? Sí, dentro de lo que dice Rodrigo, que la idea es poder transmitirle a los niños de nivel inicial sobre todo las 5 claves de inocuidad alimentaria. También nosotros les enseñamos a guardar justamente los alimentos en la heladera. Se recomiendan que los alimentos que están crudos puedan ubicarse en las partes de abajo de la heladera, la parte inferior, y los cocidos por arriba, porque muchas veces el guardado de aquellos alimentos crudos no es de manera correcta y puede pasar, digamos, puede suceder que tengamos algunos derrames, por ejemplo, de una carne, ¿sí? Que pueda caer ciertas gotas sobre alimentos que son de consumo directo y contaminar. Lo mismo con los huevos siempre se recomiendan y también es algo que está surgiendo también hace mucho tiempo, que los guardemos en la heladera. Eso hace que puedan tener mayor vida útil, y también guardado en un recipiente exclusivo de huevos con una tapa. Y por supuesto todas las recomendaciones en cuanto a lo que es poder conservar los alimentos a las temperaturas adecuadas, claro. No romper las cadenas de frío, bueno, no descongelar y volver a congelar. Eso también es una práctica que muchas personas lo hacen. Y si bien el congelamiento no va a producir la muerte bacteriana, va a producir de cierta forma como una detención de su metabolismo, pero bueno, a cierta temperatura eso se vuelve a activar. El problema es cuando, por ejemplo, descongelamos una carne y por ejemplo, para descongelarla, ¿no? ¿Es recomendable dejarla fuera de la heladera a temperatura ambiente acá en Tucumán con 40 grados? El descongelado tiene que ser lo más rápido posible, digamos, pero también controlado. De hecho, no puedes dejarlo afuera, tiene que estar en la heladera. Y si es una carne cruda, justamente como te explicaba Paula, en la parte inferior, y mejor si están en tupper, o sea que conserve sus líquidos y no contamine, no haya una contaminación cruzada justamente. ¿Y descongelar en el microondas? Sí, no hay ningún problema con eso. Lo importante es que no quede, la gente está como acostumbrada por ahí a sacar algún corte de carne y dejarlo a temperatura ambiente hacia el otro día. No, eso no es una práctica para nada recomendable, así que como dice Rodrigo, en heladera el tiempo que sea necesario es más lento, pero si estamos apurados, tranquilamente podemos utilizar el microondas. Bueno, muchísimas gracias por la visita y por tantas recomendaciones. Sí. Ahora tengo ganas de hacer un asado y comer una hamburguesa en ese orden. Bueno, ahora que se vienen las fechas de Navidad, claro, Año Nuevo, podríamos aprovechar. Totalmente. Sí, está muy generoso el corte. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos como siempre. Gracias. Pausa y ya volvemos con la última parte de Ventana a la Ciencia.